Buenas tardes. Ah, Voy a continuar con la presentación entonces del temario. Acuérdense, en hora y media paro y ustedes responden una serie de preguntas derivadas de esta presentación y las suben, porfa, en el transcurso de las 12:30. Perdón, de las 12:30. De la 1:30 a las 2 las suben a su carpeta en Drive y pues para ser revisado, listo, como un control de lectura. Pues digo, como para evitar o no evitar, sino para evitar la aparición de respuestas tipo no me acuerdo, no sé de qué me está hablando, qué clase es esta, qué día es hoy. Entonces como para destacar el hecho de que ustedes se concentran muy bien cuando lo hacen, pues entonces va a darse ese control de lectura, listo. Entonces, continúo respecto a la parte donde terminé, cuando hablaba de la forma en que se establecía una lectura sobre el arte pop como una, más que como una entrega, como una rendición a la cultura de masas, más bien al contrario, la posibilidad de tomar, de entender este tipo de producción cultural no como una degradación de un arte supuestamente elevado o perfectamente elitista, sino al contrario, unas propuestas que se acercaban como a cultura de masas, a productos derivados de la cultura de masas, para realizar una lectura sobre la sociedad de su tiempo, una crítica sobre la sociedad de su tiempo y siempre estableciendo como la lectura irónica, la posibilidad de la lectura irónica en este tipo de imágenes. Hoy en día, a 2020, a decir esto y mirar el nivel de cotización que tienen obras de artistas pop como Robert Rauschenberg, Jasper Jones o Andy Warhol, pues viene a ser contraproducente. En la actualidad decir esto respecto al arte pop podría resultar altamente paradójico, sobre todo porque hoy obras pop como por ejemplo una serigrafía sobre una lata de sopa para pobres como la Campbell's, que sería como el equivalente a nuestro ramen, una serigrafía de esa serie de Orgoloy es carísima, hoy ya no implicaría, sobre todo por la tasación que tiene este producto, esta obra, ya no vendría a significar o vería minusvalorada su crítica respecto a la comprensión de la cultura de masas como interesante, como sujeto de análisis o como productora de crítica. Para el momento en que aparece el pop, sí era posible generar esa mirada. Digamos que la manera en que continúa Tarrancón apunta al hecho de que también la redacción de la historia del arte y de la estética se vio afectada por esta serie de transformaciones que he venido mencionando y básicamente él va a decir, había una tradición de análisis historicistas y había una tradición, una pauta convencional de análisis de los productos de la tradición. Había una tradición de releer la tradición. Eh, Más que un juego de palabras, la posibilidad que ustedes pueden ver aquí es que cuando ustedes miren, por ejemplo, textos canónicos de historia de arte colombiano, pueden llegar incluso a mirar Historia Abierta del arte colombiano de Marta Traba. Miren por favor la manera, el índice de ese libro y miren la manera en que ella configura una lectura sobre una tradición ya establecida para dar su perspectiva. Ella no altera la tradición, ella comienza su libro manejando una datación apegada a la construcción previa de historia del arte y a partir de ahí más que decir, para mí la historia del arte empieza en tal momento y a partir de ahí de mi lectura, ella se apega a una construcción de historia del arte ya establecida y a partir de ahí establece su mirada. En ese sentido, la recomendación que se hace pues a partir de este enfoque after pop es sobre todo el hecho de que nuevos autores van a incluir también la posibilidad de cruzar alta y baja cultura.
básicamente de involucrar dentro de los procesos dentro de los análisis que estén haciendo sobre obras, proyectos, incluso biografías de artistas, la esa es procedencia de imágenes, enfoques que realicen, la manera como ellos también atienden a la tradición, la manera como van en contra de ciertas pautas de tradición que se les han impuesto. Y en ese sentido, si se incluye entonces también el cruce entre alta y baja cultura dentro de estos procesos de análisis, el resultado en términos de historia del arte va a ser mucho más productivo. ¿Productivo para qué? Para comprender el arte del siglo XX y del siglo XXI. Dígame, su merced. Que si puedo hablar menos rápido. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo y que se me escuche bien. Es decir, que se entienda. En ese sentido, entonces va a haber autores mencionados por Tarancón que podrían destacar con ciertos análisis, podrían destacar respecto a esa lectura que proponen. Entonces, aquí más que de leérselos, voy a ponerlos en el chat porque mi pronunciación del inglés es no canónica, es decir, de profesor de cátedra. El primero sería Thomas Crow con su El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. ¿Estoy hablando lo suficientemente lento? Andreas, hola. Andreas Huisen, modernismo después de la postmodernidad. Larry Schiner, la invención del arte, una historia cultural. Y básicamente autores del área de los estudios visuales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en estos libros y en este enfoque analítico respecto a producción de arte, arte contemporáneo, inclusión de cultura de masas, alta y baja cultura? Básicamente el historiador no solamente debería concentrarse y no solamente se va a limitar a analizar la iconografía de las obras, va a incluir ese análisis, pero ya este le va a complementar con aspectos sociológicos, le va a contrastar con otras formas artísticas y va a tratar de o analizar las obras de arte como manifestaciones que intenten ser representativas de una cultura, o a ver cómo en esas obras de arte va a trabajarse con manifestaciones representativas de una cultura. En ese sentido, el historiador podría dar buena cuenta de una obra de arte producida en un contexto, digamos, la Bogotá de la pandemia actual, entendiendo no solamente la obra que se produzca como en su cronología y su carga iconográfica, es decir, es una pieza visual producida por una estudiante de artes plásticas y visuales de la ASAP en un barrio sometido a cuarentena estricta y que por lo tanto tiene, no sé, predominio del rojo, porque ella va a hablar del uso del color rojo como un signo de crisis económica y de necesidad de ayuda por parte del Estado, sino que además va a incluir la presencia, si en esa obra aparece, de elementos de cultura popular bogotana, por ejemplo, que ella decide incluir en su iconografía para interpretarla y también para entender la significación que quiere dar
En su momento, si en esta obra de esta estudiante de la SAP realizada durante el tercer pico de pandemia va a incluirse, además del color rojo o iconografía relacionada con los trapos rojos, también se van a incluir, por ejemplo, personajes provenientes de la industria cultural televisiva colombiana para hacer una crítica, sería necesario para ese historiador que dé buena cuenta de esa información para que la integre en el resultado de la obra, por supuesto para notar los alcances que tiene, pero también para notar, para evaluar, para examinar esos componentes como quizá productores de repertorios nuevos para comprender la cultura más amplia de el contexto bogotano, el contexto colombiano o incluso latinoamericano. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en la obra de esta estudiante se incluyen retratos de periodistas del canal de telemierda privado, nuestro RCN? ¿Y qué pasa si los incluye dentro de esta obra? ¿Cómo el reconocimiento de esos personajes le permitiría a este artista vehicular, trasladar, hacer visible su crítica, pero también cómo ella trata a esos personajes y por qué los considera válidos dentro del repertorio visual de su obra para dar cuenta de, por ejemplo, la manipulación ideológica que se da en medios como el canal de telemierda RCN? Repito, RCN. En ese sentido, también va a destacar este autor en un subcapítulo llamado el After Pop y la pérdida de los referentes habituales, va a resaltar el hecho de que una de las circunstancias que enfrentan los estudiosos de la cultura de este tiempo es que no encuentran un asidero en la tradición. Eh, de hecho, la idea de tradición en la actualidad se hace bastante problemática y para los que envejecemos en cierta tradición, la consolidación de nuestros valores no se da de manera similar a como se dio en épocas diferentes del pasado. Hoy en día, y a medida que vayamos acrecentando como la velocidad de modificaciones tecnológicas, hoy en día ser viejo no plantea una ventaja en términos de experiencia para comprender la cultura de nuestro tiempo, sino al contrario, hoy en día ser viejo es un hándicap para entender la cultura de nuestro tiempo. Mientras más vaya envejeciendo y más rápido avancen los cambios culturales, menos adecuadamente los voy a entender, más rápidamente voy a ser anacrónico para leerlos y mi obsolescencia para interpretar esas modificaciones puede llevar a que, por ejemplo, en un sector como el nuestro, producción e interpretación de artes plásticas y visuales, un docente de 45 años que considere que arte es toda práctica artística reconocida dentro de unos cánones que él aprendió en las décadas de 90 y 2000, en la actualidad, para evaluar una tesis de pregrado que solamente va a darse a través de histories de Instagram y utilizando plataformas como TikTok, perfectamente puede encontrarse carente de información y carente de insumos para analizar adecuadamente ese resultado. Por supuesto, puede ampararse en la tradición que aprendió y que asimiló para decir, eso no es arte, en TikTok no hay arte. Puede ampararse en valores de cultura tradicional para decir, es que eso no es arte porque arte es, y establece una lectura del pasado, y en ese sentido incluso la evaluación puede llevar a afectarles a ustedes respecto a la circunstancia de que por una mala comprensión de parte del evaluador respecto a los propósitos del trabajo de ustedes y los medios que utilizaron, esa mala evaluación podría llevar, en un caso extremo, a que ustedes no se gradúen. Y en ese sentido, ustedes podrían trasladar esa lectura a otros procesos. Por ejemplo, ¿cómo? Una pregunta que de hecho ustedes se han hecho mucho durante el año y medio que llevamos de virtualidad. ¿Cómo hace este profesor que tiene más de 65 años y nos está dictando clase para asumir la virtualidad? ¿Con qué herramientas trabaja? ¿De qué manera se enfrenta a la virtualidad? ¿Y de qué manera logra
proveernos información satisfactoria en el proceso de formación en el que nos encontramos. Seguramente la respuesta inicial que ustedes den va a basarse en el desajuste generacional. Esa persona tiene tantos años, el enfrentarse a nueva tecnología, aprender a manejarla y utilizarla a su favor es un elemento que se vuelve bastante problemático. Y en ese sentido también, cuando ustedes le hagan la pregunta a ese profesor, él podría optar por la brecha de la formación que él tiene y las ideas de canon que él tiene con las de ustedes para, por ejemplo, devolverles la pedrada de, es que ustedes son vagos, es que ustedes en las pantallas solamente se vienen a dormir, ustedes abren la sesión y se largan, yo llamo lista y ustedes no están. Es decir, miren cómo se empiezan a desajustar valores. Y en ese sentido, esa circunstancia resulta de bastante urgencia para los analistas de la cultura actual. Ustedes, de hecho, haciendo arte respecto al tipo de arte que consideran o desean considerar a futuro como más pertinente para su tiempo, quienes analizamos arte para tratar de entender, bueno, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué tipo de referentes tengo que leer para entender lo que está pasando en la actualidad? Ese vacío genera ansiedad y esa ansiedad se puede traducir, por ejemplo, en el reclamo de críticos. Digamos que para el caso latinoamericano tenemos la caricatura de Avelina Lesper, en España tienen su Avelina Lesper, acá en Colombia tenemos Avelinas Lesper, pero cuando ustedes escuchen a ese tipo de críticos, miren cómo esos críticos lo que hacen es alegar, rasgarse las vestiduras, jalarse los pelos, tirarse horas en ferias, pensando, reclamando y lamentando que no hay una tradición. Es como, ¿qué putas le pasó al arte contemporáneo? Antes era mejor, ahora no hay nada. Antes era buenísimo, ahora es basura. Y cuando ustedes miren el antes y ellos miran hacia atrás, ustedes pueden ver como, momento, es que esta persona está evaluando productos contemporáneos creyéndose aplicar una lógica del renacimiento. Y en ese sentido se toma la interpretación que se hace de productos del pasado, una anacrónica. Entonces yo voy a mirar el Renacimiento para ver cómo se evaluaba en esa época la producción de arte o el artista, la traigo a 2020 y digo, ¿sí ven? Eso es una mierda. ¿Por qué? Porque no se puede comparar con los criterios de hace 400, 500 años. La tradición que se nos implanta desde hace 400 o 500 años hoy debe ser efectiva para entender el arte que está pasando en el momento. Y a eso hay que darles en parte la razón, que la gran cantidad de arte contemporáneo que se produce en múltiples contextos, no solamente académicos, no solamente institucionales como galerías pseudo independientes y no solamente institucionales como ferias de arte. En esos espacios se produce mucha basura, mucho chiquero, mucha mediocridad. Y si esta persona trae esos criterios de valoración y se encuentra mucha mediocridad, empieza a localizar y dice, si ven, el arte contemporáneo es porquería. La lectura que se dice desde acá es, más allá de eso, señora Lesper, piensa más bien qué noción de tradición es la que tiene esto en la cabeza, cómo tomas esa noción de tradición para mirar el arte de tu tiempo. ¿Será que estás utilizando una unidad de medida no adecuada a esos productos? ¿Será que estás mirando en términos de una ansiedad por una alta cultura que según tú se pervirtió por el performance, el arte conceptual, el ingreso de nuevos medios, el bajo nivel de uso de técnicas tradicionales en academias de arte? ¿Será que eso es tradición? ¿O será que, señora Avelina Lesper y amigos, te estás negando a comprender los cambios culturales de tu tiempo y la manera en que los artistas jóvenes de tu tiempo están entendiéndolos, asimilándolos e incluyéndolos en su obra? Es decir, Avelina, del putas que te sepas la tradición de cierto contexto, porfa, trata de entender la tradición de este contexto. Y si le haces la pregunta a esa persona, seguro les mete la mano. Como, ¿cuál tradición? Si esto es mierda, esta es la tradición de la mierda. Y creo que ustedes ya han visto N posturas al respecto. En ese sentido, este enfoque after pop diría, marica, empecemos por una cuestión. Reconozcamos que hoy es muy difícil establecer tradición. Reconozcamos que es muy difícil que el canon de 2020 sea el mismo de 2020,
2021 y que el canon de 2021 va a ser el mismo de 2025. Si quieren llevarlo a su experiencia cotidiana, por favor, hace 2 años que pensaban que era arte, hoy en día qué es arte, cómo ha cambiado esa situación y qué han incluido de cultura popular en esa transformación. A medida que ustedes vayan envejeciendo y adquiriendo experiencia en este contexto, seguramente modificarán esos referentes, esos contenidos, esas obras, esas prácticas, y además de mirar con sospecha y burla lo que hacían hace 2 años, también se pondrán en la pregunta neurótica y angustiante de, mierda, y ahorita que en 2021 no tenemos tradición, ¿yo qué voy a hacer? ¿A qué referentes voy a recurrir para realizar mis propuestas? Nomás para enriquecer un poco esa dificultad que ustedes enfrentan y que nosotros enfrentamos, me parece muy atractivo el hecho de que ustedes para consultar sobre arte miren más Pinterest que repositorios de imágenes de instituciones o historia del arte de pleno. Y me parece interesante y angustioso cuando veo que empieza, angustioso para mí como analista de productos contemporáneos, visuales contemporáneos. Angustioso cuando no entiendo la fuente a la que ustedes recurren y cuando les pregunto y ustedes no me lo pueden decir. Es como, hey, esta imagen figurativa que describe el dolor de una mujer agredida sistemáticamente en una sociedad machista, ¿de dónde proviene? Y se le pregunta al estudiante y él dice, no, mire, esta es la fuente. Y lo miro y claro, es un repositorio de imágenes y le digo, ok, pero ¿y qué más? ¿Quién la hizo? ¿En qué contexto se produjo? ¿Por qué se representa la violencia sobre la mujer de esa manera? Y ahí, insisto en términos de la angustia, como que el estudiante dice, pero, bueno, está en Pinterest, ¿no lo ve? Y yo digo, sí, pero ¿qué información contextual sobre la producción de esa obra? Y es como, no, yo la escogí porque me pareció y entonces aparecen criterios más cercano a una noción ingenua de gusto. Me gustó, me pareció interesante. De hecho, ese gusto es problemático porque es como me gustó esa imagen de representación de violencia contra la mujer. No, me pareció interesante, me pareció adecuada, me pareció que podría servirme como insumo para hacer mi obra. Hasta ahí, perfecto. Pero si le pido más contexto, es como, ¿y quién la hizo? ¿De dónde proviene? Ese vacío empieza a aparecer y en muchos casos ese vacío dentro de esta generación que consulta, que toma Pinterest como fuente documental para imágenes, como que la información vale culo. Es como, pues no sé, alguien la hizo. O sea, esa pregunta del profesor viejo, ¿qué te pasa, boomer? Y el qué te pasa, boomer, dentro de contextos académicos como estos, pues se convierte en una crisis. Entonces, nosotros, los que estamos dentro de cierta tradición académica, empezamos a reclamar procedencias, identificación de imágenes, autorías, etcétera. Y ustedes dicen como, no jodas, mi búsqueda llegó hasta allá. Para mí es más que suficiente con la imagen. Entonces ahí hay una tensión, no la habría, la hay, y ustedes, y entre ustedes ya van a aparecer teóricos que empiecen a reflexionar sobre esa situación. Entre ustedes hay personas que habrán de defender, ya uno los empieza a escuchar en clases y también en alegatos cuando sea este conflicto con docentes, y empiezan a defender el hecho de que la procedencia de esas imágenes es legítima en su producción visual porque realizan un documento porque consideran que cumplen con ciertas pautas. Pa. Nosotros, los viejos, lo miramos y decimos, es que ese texto ni siquiera es teoría. ¿Por qué? Y entonces viene otra vez choque de tradiciones. Y en ese choque de tradiciones, más allá de la desesperación de los viejos porque no hay tradición o no se respeta la tradición, porque, comillas, todo tiempo pasado fue mejor, cierro comillas, y la constante actualización de fuentes de información por parte de ustedes sin leer sus procedencias o sin profundizar en sus procedencias, a partir de esa tensión, de ese choque, más allá de que nos volvamos enemigos irreconciliables, que ya lo somos en muchos casos, lo que va a suceder es que puede darse una síntesis donde un teórico de su generación o de la nuestra trate de comprender ese fenómeno más allá del odio irracional que va a generar entre diferentes flancos para entender por qué en 2021 personas jóvenes tomaban como fuente legítima de circulación de imágenes
tal, tal plataforma que les resultaba a favor y qué problemas tenía eso. Vuelvo entonces al subcapítulo que estaba presentando. Entonces va a haber una imposibilidad de identificar una obra clásica, una obra vanguardista y por otro lado va a darse también un segundo nivel de tensión respecto a la imposibilidad de diferenciar una obra clásica de una obra netamente comercial. Digamos que aquí otra vez los choques generacionales se hacen evidentes. Miren, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Museo de Brooklyn con la exposición de Kaws, Kaws, persona, aquí no sé si decir persona o marca, autor, autor que en la actualidad está siendo objeto de una retrospectiva. De hecho, pueden ir buscando Google mientras les comento. Quien lo encuentre, Museo de Brooklyn, Caos, puede poner el link para que los demás lo consulten. Si yo llego con prerrogativas, perdón, con una perspectiva de qué es arte contemporáneo, una perspectiva conservadora en el sentido de me afianzo en la tradición para mirar el arte del presente y voy a mirar esa exposición, puede que me estrelle. ¿Por qué? Uno, el autor proviene del arte urbano. De hecho, ya no puedo decir arte urbano porque decir arte urbano para ciertos contextos es una práctica política. Por ejemplo, para el contexto bogotano, decir arte urbano después del gobierno de Gustavo Petro implica una clara posición política de cómo el Estado patrocina, controla el graffiti en calles para patrocinarlo, determinar dónde aparecer. Y si llevo esa pregunta al lugar, Estados Unidos, ciudades estadounidenses, New York, y miro lo que hace Caos, digo, ¿será que él hace parte de la misma idea de cultura urbana que yo en Bogotá aprendí a ver después del gobierno de Gustavo Petro? Entonces, si yo miro a Caos desde mi rolés, puede que ya esté cagado, ya es como, no, el punto de vista está errado, Guillermo. O sea, el lente que cogiste ya está pervertido. Tienes que mirarlo de otra manera. Entonces, por lo menos sí puedo decir que Caos no proviene de la tradición académica artística. No en el sentido de dónde se formó, sino en el sentido de dónde operó y dónde construyó su perfil como autor. En segunda instancia, ¿qué pasa entre el Caos que inició como tagger, como sujeto que intervenía en espacio público, como sujeto que realizaba imagen, sí, en espacios, y aquí también tenía problemas con la noción de no autorizados. No, hacía imagen sin autorización en espacios, más bien, eso, o sea, no pedía permiso para hacer. No es que si digo espacios ilegales yo tengo un lío, Cristian, porque el problema no es que el espacio sea legal o ilegal, sino que mi práctica sea legal o ilegal. Si yo veo, no, voy a hablar en primera persona. Si yo saco a cagar a mi perro y voy a la Plaza de Bolívar, mi perro caga y no recojo su mierda, a partir de ahí, la intervención que hice con mi perro me lleva a la ilegalidad y me puede recoger como, bueno, aparte de combinarme a recoger la mierda con las manos para que sienta lo que es vivir en la Colombia uribista, además me pueden apresar, como pues Guillermo, es que no se saca el perro a cagar en la Plaza de Bolívar. Pero en ese sentido, la valoración de la acción es la que podría llevarme a la ilegalidad, no tanto en términos de que haya espacios ilegales, digamos como para que hagan esa claridad. Entonces, ¿qué pasa con un sujeto que opera haciendo intervenciones no autorizadas en diferentes espacios, debajo de puentes, en piscinas, en muros, en fachadas de entidades institucionales, sin necesidad de hacer una crítica como muérete Estado, sino Caos estuvo acá? ¿Qué pasa con ese tipo de práctica cuando llega a obtener cuando ingresa el ritual de consagración de la historia del arte, que es la exposición retrospectiva, la realización de un catálogo, la intervención de un grupo de especialistas de procedencia fuertemente académica, aunque no solamente,
cuando ingresa en un seminario, cuando es objeto de investigación por parte de personas en formación. No sé, imaginen ustedes haciendo una tesis de pregrado monográfica sobre caos. Y además, ¿qué pasa cuando ese sujeto llega al espacio de institucionalización de la historia del arte museo y además opera en términos comerciales vendiendo muñequitos de no sé qué materiales son, pero creo que él no procede a los materiales, él no recurre, perdón, no recurre a los materiales de las bellas artes. Creo que son plásticos pintados, creo, hasta ahí no llego. O sea, son como Funko Pops, pero tamaño familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando ese sujeto convierte parte de su iconografía en muñecos para poner a circular en el mercado del arte o en el mercado de lo que sea? De hecho, hubo un escándalo con un caos realizado con mano de obra esclava en una cárcel. Sí, empiecen a buscar y van a ver la delicia de información que se produce de o que ha producido la firma Caos. Entonces, ¿cómo leer a este autor? Como un sujeto que está por fuera de la tradición, como un sujeto que quiere ingresar a la tradición o la institución y quiso ingresar a la tradición, o como un sujeto altamente problemático para entender, por ejemplo, la manera en que las instituciones se desenvuelven. Entonces, si yo utilizo el criterio de la tradición es el pasado, todo tiempo pasado fue mejor, vamos a traer esa unidad de medida para mirar lo que pasó con Caos, perfectamente puedo decir Museo de Brooklyn igual corrupción, museos institucionales, museos localizados, museos afianzados, más arte urbano, más graffiti igual mierda. Antes era más chévere, sí, no, antes era más chévere, sí, antes era más chévere cuando los artistas pintaban al óleo. Ahorita que utilizan spray, eso es un equivalente a decadencia. Puedo establecer esas lecturas, pero porque las establezca no son válidas. Puedo establecerlas y entro en choque con mi definición de tradición, mi definición de arte válido, mi definición de museo versus la manera en que Caos y el museo pueden estar operando y comprendiéndose como fruto de un proceso dinámico que no se queda en una recuperación de tradición. Puede que ellos, si lo miro yo como viejo, afianzado en la tradición, ellos estén perrateando la noción de institución. Puede que ellos, mirándolo desde su lugar de jóvenes dinámicos, estén diciendo, no, estamos ampliando y haciendo, comillas, más pertinente la institución. Y en ese punto hay espacios de discusión que en Colombia no se presentan porque aquí todo es de este color y nada. Simplemente no dio plata, esa mierda no es arte, sale, no lo patrocino. Museo, perdón, Ministerio de Cultura y otras entidades chéveres que les dirigen sus políticas culturales y las mías. Ahora bien, respecto a la manera en que Porta va a mirar esta situación, va a apuntar al hecho de que es importante notar la aparición de la manifestación artística en diferentes contextos y es importante notar su presencia o participación, perdón, la presencia o participación de los medios en su existencia y desarrollo. Para el caso y para el caso local y para nuestra época, yo no diría tanto el mirar cómo los medios han participado en el desarrollo de esta obra, sino apuntaría más al hecho de la forma en que se establece dentro del conocimiento de esta obra el manejar ciertas pautas o plataformas de circulación. Es decir, no es como que ustedes hagan un performance y salgan en Telemierda RCN, tanto como ver qué estrategia de medios, qué estrategia de difusión de información ustedes diseñan y hacen operativa para entenderse dentro del contexto actual, dar a conocer su obra y la manera en que se desenvuelven también. No es lo mismo que yo haga un performance y utilice la plataforma de firmas de change.org para visibilizar ciertas problemáticas a través de mi obra y el apoyo que obtenga esa carta, que si lo hago a través de Patreon, que si lo hago solamente a través de el uso de los espacios y de los dispositivos que ofrece Instagram. En ese sentido, entonces, lo que va a proponerse acá es
entender cómo en cierto arte contemporáneo nociones como manejo del tiempo y lectura respecto a tradición del pasado van a cruzarse, van a sumarse, van a adicionarse, lo diría más bien, y podrían dar a entender cómo sí, en principio esas obras buscan romper, cuestionar, ampliar la interpretación de lo denominado convencional. Digamos que en ese punto es cuando ustedes empiezan a ver cómo manifestaciones inicialmente contrasistémicas o institucionales o parainstitucionales van a ser absorbidas por ciertos contextos institucionales y comerciales para extraer de ellos a la manera de un vampiro, como un vampiro que ve la guerra civil colombiana y vaya y dice víctimas, las vampirizo para hacer esculturas y contramonumentos. En ese sentido ustedes pueden ver cómo desde entornos corporativos o comerciales se miran prácticas contraculturales, antisistémicas, que apuntan a la desestabilización de modelos económicos o de control, como toman de ello para sacar provecho y dinamizar el panorama de la producción cultural. Voy a utilizar ya a empezar ya a utilizar una palabra que hizo bastante mella, que era utilizada con bastante asiduidad por los que les preceden a ustedes, por los hipsters, que era volverse mainstream, donde entonces ya de hecho se va a vender una idea pasteurizada de revolución. Digamos que en ese sentido, nomás para que ustedes abran un paréntesis y lo empiecen a llenar, todas aquellas películas que circulan por cine comercial que hablan de revolución o ilustran revolución. Listo. Cualquiera de ellas. Y no importa cómo termine. En ese sentido, en esas películas se va a transmitir una idea de es posible ser revolucionario, es lindo ser revolucionario, de hecho, revolucionario igual bello, revolucionario igual joven, revolucionario igual transformador, revolucionario igual un personaje a emular. Perfecto, ahí no hay lío. El problema es cómo llegamos a eso. Entonces, ¿qué pasa si llegamos a eso a través de Netflix? ¿Qué nos está vendiendo Netflix? ¿Qué pasa si llegamos a eso a través de una campaña de propaganda establecida por un Estado? O sea, tampoco, no solamente miremos corporaciones globales, sino también estados encargados de realizar propaganda pura y dura. Estoy consumiendo estoy consumiendo un producto que realmente me puede llevar a la transformación, o simplemente estoy consumiendo un producto igual que todas las personas o la mayoría de personas de mi generación para sentirme, y aquí también la palabra cool, otra pauta de hipsterismo, la palabra cool va a aparecer mucho, voy a consumir ese tipo de productos, voy a parecerme a ese personaje para ser cool. De hecho, un reclamo que va a aparecer mucho aquí es el ser cool, el quererse cool, o peor aún, el caer en el ridículo pretendiendo ser cool, que por ejemplo ustedes los pueden ver en las personas de mi generación, sus profesores, cuando nos disfrazamos de viejóvenes y nos pretendemos cool, pero al final terminamos haciendo el puto ridículo. Es como, manica, vístete como la gente de tu edad, ya asume tu barriga y tu papada. Es como, no. Yo todavía puedo montar en patineta y utilizar pasamontañas porque yo digo, no sé, Vanegas Rules. Y ya es como, marica, qué cringe, weón, a lo bien. Ok. Otro punto entonces. Es un punto que va a identificarse como un derivativo de ello, y es que se va a proponer una construcción de identidad. Se va a construir una idea, se va a proponer una idea de individuo. Y va a ser esta idea de individuo, una idea de individuo que va a estar necesariamente atravesada por el contexto de circulación económica capitalista. Básicamente, un sujeto, dentro de este contexto de producción acelerada de múltiples estímulos y productos a nivel cultural, va a definirse identitariamente adscribiéndose a ciertos íconos. No es yo soy Guillermo Vanegas, sino no, yo soy Guillermo Vanegas y me encanta Pantera, un grupo de trash que tiene tendencias de supremacía blanca, pero a mí me encanta cómo suena, me rapo como Phil Anselmo y utilizo camisetas como ellos y pesqueros como ellos. Y por otro lado, va a haber un mercado que me provea
la camiseta, el pesquero, las Vans, para parecerme más a Phil Anselmo. Así Phil Anselmo promueva, hoy su grupo promueva tenga ciertas pautas de filorracismo, así si ellos me vean en la calle y me maten por marrón y enano, no importa, yo puedo configurar mi identidad intentando simular a ese sujeto. Y lo más chévere, cuando ya me aburra de ser Phil Anselmo, cuando ya sienta que no es cool parecerme a este sujeto de los 90, pues puedo parecerme, no sé, Dave Mustaine. Entonces voy y me compro una peluca, me pongo una bandana, jeans apretados, botas de tenis de bota de basquetbolista y, manica, ya soy super glam. Y perfectamente, y entonces puedo ir cambiando, casi periódicamente. En ese sentido, puedo adquirir productos que me den identidad. Ustedes podrían mirar, por ejemplo, transformaciones de semblante como las de J Balvin, Bad Bunny, Badial, la nena de flamenco. Lo acabo de olvidar, la nena del flamenco. Rosalía. Pueden mirar su evolución y pueden mirar a esas personas que son Rosalivers, por ejemplo, que si ella se pinta el pelo de tal manera de lo hace, es una pauta de imitación, donde no solamente está la imitación y donde les pido, porfa, no miren la imitación como, pobre estúpido, estás imitando a Rosalía que se cortó el pelo o se lo cambió. No, porque ustedes también lo hacen, porque de hecho estamos en un contexto donde se nos exige hacer eso, como debes tener una imagen a la cual parecerse para configurar tu identidad, sino más allá de eso es ver cómo, mierda, cómo cambian constantemente y cómo performan su presencia en el espacio público, en redes, en medios de comunicación, para construir construir, no, proponernos una identidad y cómo nosotros vamos a ir a adquirirla. Es decir, si yo soy un Rosa Liber y ella empieza a usar Adidas y yo no tengo esos Adidas, manica, me va a matar por conseguir ese producto. Y en algunos casos, podría llegar a la violencia para conseguir ese producto. Pero digamos que ya en este punto ese argumento es muy de papá. Es decir, no impide impide la interpretación del producto cultural. Entonces no quiero llegar allá porque fácilmente puedo llegar a la lectura clasista papista de, es que esos jóvenes no quieren trabajar y quieren esos tenis caros, por eso roban. Y no es tan así. Sí, así nos han enseñado que es, según Telemierda RCN, Telemierda Caracol, pero la cuestión es muchísimo más compleja. Digamos que, entonces dando un paso atrás, alejándonos del papismo uribista, podríamos pensar entonces o empezar a notar cómo la identidad, desde esta lectura after pop, la identidad viene a ser un producto pop. Se construye y se vende identidad a un público que no es nada estúpido. Por eso les decía que la lectura del papá es miedo por perder control sobre ese hijo que además duerme en la misma casa. No, ahí ese hijo que va a asimilar esos productos de industria cultural va a ser crítico y va a comprender las microculturas donde se ubique. Va a criticar, por ejemplo, a sujetos de su generación que no utilizan esa misma identidad, va a asimilar de esos sujetos lo que le resulte atractivo para enriquecer su construcción de identidad, va a juzgar de una manera fuerte, dura, rigurosa y en muchos casos erudita el pasado, y de hecho en muchos casos va a desenvolverse en el pasado a partir de desenvolverse en el pasado, como si pudiera viajar en el tiempo, desenvolverse en su contexto a partir del conocimiento que tenga de ese pasado. Ustedes pueden volverle una caricatura, ¿sí? El nerd, que solamente, el niño rata, si es niño rata, chico rata, sí, creo que sí, el niño rata que se la pasa jugando videojuegos, el otaku, el que solamente se la pasa en Dungeons and Dragons, el que solamente juega FIFA, el que solamente escucha a Silvio Rodríguez y mete marihuana, el que solamente cree que el punk es la vida, bueno, en fin, variaciones. Y en ese sentido, cuando ustedes le pregunten a un niño rata sobre, o sea, si lo miran desde afuera, con las gafas del papá, es como, qué gonorrea, 6 horas ahí sentado, por eso es tan gordo, o por eso tiene problemas de circulación, o si le da coronavirus se va a morir rápido.
Ok, perfecto, lo pueden mirar así, pero si hablan con ese sujeto, si se acercan al universo de consumo que tiene ese sujeto, probablemente ese sujeto les dé información sobre lo que está jugando, la evaluación del juego, etcétera. Sobre todo si se dedica mucho a ello, si está embebido en esta modalidad de vida, creo yo. Solamente por matizar. ¿Qué pasaría si ese niño rata que le dedica 8 horas de su vida como un trabajador, ¿no? Que le dedica 8 horas de su vida a la plataforma, empezara a ganar plata? ¿Qué dirías de papá que mira a ese niño con gafas de papá? Y diría como, uy, quieto, Guillermito, sí, obeso, se va a morir de coronavirus por obeso, porque no hace ejercicio, 8 horas ahí pegado, ya tiene un hueco en el sofá, nos toca comprar sofá, pero está ganando plata. No sé, se gana un torneo de eSports o empieza, no sé, a grabarse y sus grabaciones monetizan. ¿Cómo empiezo a valorar a ese sujeto? Entonces, otra vez la plata. Si ese sujeto gasta su tiempo ahí, me molesta por la manera en que veo cómo, comillas, desperdicia su vida. Pero si ese sujeto resulta productivo para la familia y empieza a pagar servicios, nos paga el arriendo, me paga mis adicciones y entonces cada vez que quiero ir a jartar le pido plata a él y no a mi esposa, es como, no, manica, Guillermito es el mejor. Se volvió productivo para nuestro contexto. Entonces ahí, él, para ser productivo en ese contexto, tiene que hacer ejercicio de su conocimiento del contexto. O sea, insisto, no es un bruto. No es que llegue ahí, sí, me la paso jugando, no pienso. Va a hacer un uso va a conocer ese contexto, va a entender la tradición de ese contexto, va a ver la crisis de la tradición en su contexto, como, ay, los gamers de antes no eran como los de ahora. También él va a mirar así y además va a tener la obligación de comprender ese contexto si quiere sacarle plata. Tiene que sacrificarse más, tiene que empezar a operar con patrocinadores, tiene que entenderse como marca, tiene que aparecer en ciertos canales, quizá le toca aprender idiomas para verbalizar con otros. El sujeto se tendrá que capacitar para monetizar eso. Básicamente se va a formar como un trabajador. Y en ese punto, él va a integrar en sí, en su semblante, yo creería que hasta en sus enfermedades, va a integrar el conocimiento e ingreso a esa microcultura. En ese punto entonces pareciese que ese sujeto tiene la posibilidad de ingresar a ese espacio, dialogar con él, sacarle provecho, pero también la pregunta que habría que hacer es, bueno, y entonces cuando ese espacio de entretenimiento, uso del tiempo, no le sea productivo, ¿hacia dónde va a tomar? ¿Cómo va a hacer? ¿Se va a cualificar en otro tipo de área de producción cultural para obtener lo mismo? Es decir, va a pasar de estar concentrado en videojuegos a, no sé, música urbana. ¿Va a pasar y va a realizar el mismo ejercicio? ¿Será que en ese entorno se le va a exigir? ¿Cómo va a responder a él? Una, una de las lecturas entonces que se va a dar acá respecto a los objetos pop, a los fenómenos estéticos y al contexto de época tiene que ver con el hecho de, uno, los objetos pop incorporarán en su forma, en su morfología, en su aparición en nuestro universo, van a incorporar mecanismos de autodestrucción. Por ejemplo, uno, se sabe que no van a durar. De hecho, la idea de duración ustedes la pueden utilizar si ustedes conocen gente, sí, como gente mayor que ustedes sobre todo, aunque no sé si en su generación también pasa, pero gente mayor que ustedes que utilizaba, que compraba tenis como índices de identidad. Entonces, compro tales Adidas porque eso me hace ser más vanegas. Entonces, las Adidas Superstar son más vanegas. Listo. Un año después aparecen las Superstar diseñadas por este cantante de música urbana. Tengo que comprar estas. Abandono mis Adidas viejas por estas porque las Adidas viejas ya se dañaron o las cambio porque necesito tener estas. Y la pauta de duración, como se dañó, lo repongo, es dejada de lado y básicamente tengo que poseerlas para seguir siendo y ser más, es paradójico eso, seguir siendo ese más Vanegas que era antes
con mis Superstar blanco y negro. Sí, Camila Valentina, de pronto una manera de ver eso podría ser eso, como de qué manera entonces la obsolescencia va a aparecer ahí, ya ni siquiera en la suela, no es que la suela se rompa después de 3 meses, no es que el producto sea necesariamente malo, sino que también aparece en términos de coolness, de intentar permanecer siendo cool, entonces, mierda, necesito ponerme el uniforme a Adidas, pero ahora es el que me dice Adidas que es como las Superstar multicolor, si no las tengo no soy, siento que algo me falta, no soy yo, y en términos ontológicos es como, puta Guillermo, tú te defines por unas Adidas, estás mal. Pero dentro de nuestro contexto, ese estás mal, la pregunta sería, ¿por qué ese sujeto, como otros muchos, va a construir su identidad a partir del consumo de ese tipo de productos que de por sí traen eso, como el chip de autodestrucción? Respecto al fenómeno estético, esto me gusta mucho, porque el fenómeno estético no se va a ver solamente como el objeto bello o el evento bello, el objeto verdadero o el evento verdadero, sino más como un laboratorio de sociología. Como que detrás de las Adidas Superstar puede haber sobre todo ustedes lo pueden ver en términos de campaña publicitaria, pero no solamente, puede haber una posibilidad puesta en juego de parte de lo corporativo para ingresar en su campaña. Imagínense, por ejemplo, si salieran las Adidas pro aborto. No solamente saldrían las zapatillas, no solamente utilizarían iconografía de movimientos pro aborto, es decir, alguien tiene que comprender esa iconografía para ponerla en las zapatillas, sino que la campaña de penetración de las Adidas pro aborto podría incluir perfectamente y sin sonrojarse, y sin sentir que se manosea el movimiento, podría incluir entrevistas con personas que se movilizan a favor de esto, entrevistas con personas que hacen parte de la tradición de esa movilización, entrevistas con posibles usuarios o usuarias, porque no es solamente hacia un género, hacia un sexo, e incluso pueden promover, aquí uno no dice, no, yo no sé si de manera hijo de puta, de manera oportunista o de manera adecuada, e incluso promover inversión para que se transforme la ley. Ni siquiera como con el 5% de estas zapatillas van a ingresar a la ONG proabortista tal, sino operando efectivamente como, hey, ¿y por qué no apoyamos a políticos que movilicen para que esta norma pase? Esto que estoy diciendo respecto a una tradición moderna, una tradición incluso posmoderna, 90s, 2000s, era como, Guillermo, qué gonorrea, eso parece un guión de ficción. Pero en la actualidad, ya ustedes lo han visto, ya lo estamos viendo. Ya no es tanto como, eso es política o pospolítica, eso es manoseo de pautas perdón, de luchas de reivindicación, manipulación y vampirización corporativa, o es, y aquí empezamos a responderlos, o es un aprovechamiento por parte de la corporación, o qué pasa si grupos que están movilizados en torno a ese activismo se acercaron a ellos y hubo una sinergia. Es decir, utilizar lecturas fundamentalistas respecto a ese tipo de actuaciones no es suficiente. Bueno, nunca lo ha sido, pero en este caso es menos suficiente. Utilizar lecturas fundamentalistas respecto a este tipo de campañas muy rápido impide entender el fenómeno. Más bien lo que tocaría es empezar a mirarlo con detenimiento, mirar las condiciones en que se dio, en los contextos en que se dio, para empezar a entender por qué se dio y qué efectos busca y qué efectos va a lograr en el mundo, en su mundo inmediato, en su contexto inmediato. Por supuesto, también el fenómeno estético puede verse de manera progresista. Digamos que lo que acabo de escribir es un enfoque conservador, el enfoque que busca cooptar para sacarle provecho económico, para sacarle plata. Y no solamente, mientras se coopta y se le saca plata, pues hay un manoseo de luchas en muchos casos muy justificadas. Del lado progresista, el fenómeno estético puede proponerse a sí mismo como laboratorio también para pensar en su posibilidad, qué pasaría si, pensar en el hecho de que en su existencia materialice ciertas pautas de imaginación de una nueva realidad. Entonces vuelvo.
enfoque progresista. Fenómeno estético, objeto, o sea, obra de arte, evento. En su producción, de hecho, en su concepción, en su producción, en su circulación, puede incorporar constantemente preguntas. El objeto de Bellas Artes, digamos que no tiene ese lío, es como, ¿qué voy a hacer? Lo que diga mi jefe, Estado, monarquía, iglesia. ¿Cómo lo hago? Como lo aprendí donde me entrené. ¿Cuándo lo hago? Cuando me paguen. ¿Cómo lo pongo a circular? Se lo doy al jefe. Listo. Tome su cuadro, chao. No me importa dónde esté. Arte moderno. ¿Por qué lo hago? Me inspiré. Soy libre, pero necesito inspiración. ¿Cuándo lo hago? Cuando pueda. Soy pobre, pero cuando no una platica, hago mi óleo. ¿Dónde lo pongo a circulación? Pues, marica, si me muero con el debajo de la cama, no importa. De hecho, es la aspiración. Ojalá no circule mientras yo esté vivo. O, ojalá me consiga un mecenas patrocinador amigo, los tres, de hecho, mecenas, rayita, mecenas, para que me dé y yo pueda seguir haciendo arte y viviendo. En la actualidad es, ¿cuándo se hace? ¿A quién se le ocurrió? ¿Dónde apareció? ¿Y cómo circuló? Es por eso que en Integral 1 yo les jodo la vida a ustedes con el hecho de no se queden con el objeto y el evento ya diseñado. Piensen cómo lo van a mover. Así estén en pandemia. Imaginen, otra vez, proyecten una realidad para esa obra, para ese proyecto que ustedes hacen, contemplando a qué público quieren llegar, cómo se acercarían a él, qué materialización tendrían, etcétera. Si ustedes se quedan solamente con el hecho de mi tesis va a ser un políptico de 15 pinturas donde voy a pintar 15 versiones de rojo para hablar de la crisis económica en la Bogotá de la cuarentena, fin, ese modelo es moderno. ¿Y dónde las vas a exponer? No, manica, son 12 pinturas. ¿Cuándo las vas a exponer? Guillermo, son 12 pinturas. El espacio donde las vas a exponer va a admitir su tamaño. Guillermo, que son 12 pinturas. Esa lectura y esas respuestas son menos sofisticadas que si, por ejemplo, el artista dijera, es que son 12 pinturas que voy a empezar a producir atendiendo, mirando, observando, tomando nota de espacios donde aparezca, de entornos domésticos donde aparezca el trapo rojo. Entonces el tamaño de la pintura va a depender de la pared más grande, que no sea ni de baño, ni de cocina, ni de alcoba, que haya en ese espacio para montarlo. Entonces, de hecho, en algunos casos, ¿qué pasa si la alcoba y la sala son lo mismo? ¿Qué pasa si alcoba, baño, sala son lo mismo en este entorno doméstico? Entonces, ¿qué tamaño tendría la obra? Entonces ahí el artista llega, va, parte de un fenómeno, trata de responder estéticamente, pero no llega diciendo, no, es que en todos los espacios domésticos donde van a mantener deben tener un espacio mínimo de 1 por 1 para poner mi pintura, porque ya aquí llegó el arte y se joden los demás. No, no, no. Ese sujeto dialoga con el espacio, si en el espacio hay un área de 15 por 15 centímetros, pues hará su pinturita de 15 por 15, si en otro es no más grande, si no lo hay, en fin. Empieza a contemplar esas condicionantes del espacio donde va a exhibir para producir una obra que pueda dialogar con ese entorno y pueda hacerse mucho más significativa, no en el sentido de les adorné el espacio a los sujetos que están aguantando hambre o que consideran el almuerzo perdón, para los cuales su almuerzo el gobierno considera un bien suntuario, sino que estoy tratando de adecuar en términos de laboratorio, de proceso de investigación, estoy tratando de adecuar mi propuesta a su contexto para imaginar lo colectivo. Ese sería un enfoque progresista. Dejemos las preguntas porfis para después de la 1:30, please, para poder avanzar. Lo siento. No, pues no bajen la mano porque después lo olvido. Es ahí como... Ah, ahora bien, respecto al contexto de época, ¿qué se recomendaría desde este punto para mirar nuestro contexto? La manera en que nos relacionamos socialmente, la manera en que el espacio público es o no, sobre todo no usado por nosotros, la manera en que dispositivos como este consolidan ciertos modos de
acercamiento, relación, de sociabilidad, sobre todo basados en la distancia. Este texto está escrito antes de la pandemia. En la pandemia tocaría reevaluar estas lecturas de contexto de época. Antes de que empezara la pandemia, ni ustedes como estudiantes, ni nosotros como docentes contemplamos la virtualidad más allá que como una entretención para vagos. No, una entretención para vagos. Pues, hablo desde el gremio docente, no sé ustedes cómo lo verían. Como, pues, man, y que este man que no quiere preparar. O sea, se veía de una manera bastante despectiva la virtualidad. Llega la pandemia, de hecho, antes para nosotros, nos vemos obligados a la virtualidad, la asumimos y empezamos a explotar nuestros skills, su tiempo, la paciencia mutua, empezamos a conocer esto, dar respuestas y al final, puede decirse, año y medio después, estamos desenvolviéndonos con nuestra virtualidad, construyendo sociabilidad de cierta manera. ¿De qué manera? Los profesores sometidos a pautas de precarización respecto a nuestros recursos, ustedes sometidas y sometidas a una gran presión psicológica por la cantidad de horas acumuladas frente a esta pantalla. Perdón, frente a esta pantalla, estoy siendo grosero. Frente a pantallas prioritariamente celulares. Repito, ¿cómo mirar el objeto pop? Como un objeto que también va a incorporar su autodestrucción. ¿Cómo mirar el fenómeno estético? Como un laboratorio de sociología que puede servir para enriquecer a la corporación o también para permitirnos construir, imaginar posibilidades de relación colectiva. ¿Cómo mirar nuestro contexto? Tomando comunidad de medida de la socialización. ¿Cómo meter entonces el aprovechamiento de la virtualidad? ¿Cómo meter allí entonces la pérdida progresiva que tenemos del espacio público? En estos momentos, en Bogotá, cuarentena, es el último componente, parece que nos estalló en la cara. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos socializando en cuarentena? Ahorita lo tenemos con el esquema 4-3, pero recuerden cuando el esquema no fue 4-3, sino fue 20 días de chorro. ¿Qué le sucedió a su vida psicológica? ¿Qué le sucedió a su vida social en familia? ¿Qué le sucedió al tamaño de su pelo? ¿Qué le sucedió a las erupciones cutáneas? ¿Qué le sucedió a etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, ¿cómo esa situación afectó su producción de arte? También cabría verlo. De hecho, todavía no han surgido, de pronto surjan en esta promoción, pero todavía no han surgido tesis que se pregunten eso como, bueno, ¿y cómo modificó mi generación, mi grupo de personas que están en séptimo semestre? ¿Cómo dejó de hacer arte? ¿Cómo no? ¿Cómo dejó? No. ¿Cómo dejó de hacer? Pues dejándolo. No. ¿Cómo empezó a hacer arte desde que se instauró la pandemia? ¿Cómo cambió? Todavía no existen esas tesis, pero seguramente habrán de producirse porque, pues, y sobre todo en contextos como el de las apps, porque ustedes sí miran el mundo en el que viven, no otros contextos de los cuales generalmente no se tiene ni puta idea. Bien, me gusta esto que dice Tarancón sobre esta lectura perdón, a partir de esta lectura que está haciendo de Afterpop, y es la idea de proponer criterios para medir la presencia del pop. Como, hay mucho pop en tu tesis, no hay tanto pop en tu tesis, te vistes pop, hablas pop. Entonces él va a hablar de referentes nominales, de temáticas, de biografías, de registros lingüísticos y de recepción. Repito, referentes nominales, temáticas, de las temáticas serían dos, pero tiene un 2A, biografías, registros lingüísticos y recepción. A partir de esos criterios, voy a continuar la presentación de la clase siguiente.